Buenas hermanos, como dije en la clase pasada, ahora voy a pasar a hablarles que la vida de Cristo no solo nos sirve para la justificación. La resurrección de Cristo no solamente sirvió para nuestra justificación, es decir, que Dios ahora nos vea justos con la justicia del Hijo de Dios, sino que la vida de Él, su vida resucitada, que conquistó por nosotros en la cruz, sirve también para que ahora su vida se comunique a nosotros. Es más, para que esa vida viva en nosotros. Pues, ¿qué dice Gálatas 2:20? La vida que ahora vivo en la carne, en este presente quiere decir, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y antes dijo, y no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Y ahora esa vida aquí lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Todo, no solo la justificación lograda en la obra de Cristo en la cruz se alcanza por la fe, sino también la santificación, su vida en nosotros ahora. Y también la glorificación, todo fue por obra de Cristo en la cruz, y uno se apropia y experimenta más en su vida, en la santificación, a Cristo cuando se tiene fe. Thomas Goodwin, un puritano, dijo sobre esto: estoy crucificado en Cristo, dice Gálatas 2:20. Y luego dice, sin embargo vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne es por la fe del Hijo de Dios. Por tanto, deduzco que el vivir de Cristo en el cristiano se extiende no solo a la justificación, sino a toda la vida de un cristiano. Y agrega también que Cristo vive en él por la fe. Entonces, que todo el curso de su vida en este mundo es por la fe. Todo el curso de la vida del cristiano aquí, si vive espiritualmente, a saber, hacer cosas buenas, todo, y vencer al pecado, es por causa de la fe en Cristo. De modo, sigue diciendo, que esto lo entiendo como un fuerte argumento que toda la vida del apóstol hacia Dios, en todo sentido, ya sea natural o espiritual, fue por la fe en Cristo. Hermanos, esto se debe entender. Nosotros estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo en un sentido, digamos, de representación. Cristo nos representaba a nosotros. Estábamos en Él escogidos ya desde antes de la fundación del mundo. Cristo nos representaba, pero Cristo se aplicó en nuestra vida, esa unión con Cristo se aplicó en nuestra vida cuando creímos por la fe, y ahí experimentamos a Cristo. Ya un poquito antes ahí, Cristo tuvo que venir para generarnos fe, pero ahí se aplicó la obra de Cristo en la cruz en nosotros. Y aquí Pablo está hablando en Gálatas 2:20, esa parte que Cristo se aplicó en nosotros para vivir la vida cristiana, esa unión con Cristo, ese gran misterio que Efesios habla, que es el misterio de que Cristo ahora es el esposo y nosotros somos la novia. ¡Qué gran misterio!, dice al final. Pero hablo con respecto a la iglesia. Dice, ese es el gran misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque es algo glorioso. Es algo que antes no se entendía, porque no era manifestado. Ahora se reveló con la venida de Cristo. Es un gran misterio. Thomas Goodwin dice que hay, digamos, dos grandes misterios que se hablan en la Biblia. Y bueno, Walter Marshall dijo que hay tres, pero primero lo hablo de Thomas Goodwin rápido. Un misterio es el que habla Timoteo 3:16, no sé si es 2 de Timoteo 3:16, que dice, grande indiscutiblemente es el misterio de la piedad, que Cristo vino, bueno, y se hizo carne. Ese es un gran misterio. ¿Cómo el Dios se hizo como nosotros? Ese es un misterio. ¿Cómo?
Otro misterio es en lo que yo estoy hablando, de que ahora Cristo sea en nosotros y que Él nos dé todas, digamos, las fuerzas para vivir, pero su vida en nosotros, esa unión con Cristo que se aplica hoy en día, ese es un tremendo misterio. Bueno, y Walter Marshall añade otro misterio que es como la Trinidad, como ellos, ahí entre ellos existe una comunión, pero son uno. Ese es otro misterio, pero es algo glorioso que uno debe creer. Cristo está en nosotros, sí, nos hace vivir. Uno debe creer, Gálatas 2:20. Vuelvo y digo, como la clase pasada. Si quisiste vivir en la vida aquí como cristiano, bueno, es que Cristo te hizo vivir, pero tú tuviste que creer y aceptar, ¿no? Aceptar, hermano, que todo es por la fe. Allá en el cielo vas a ver todo claro. Pero aquí no quieras vivir solo por lo que vos querés hacer para ver los resultados ahí más claros. Así no va a funcionar. Así vas a estar en derrota. La clave es creer. Y ahí el Espíritu, Cristo vive en vos más. Y obra en ti, hermano. Obra en ti. Esa es la cuestión. Hay muchos que solo piensan en que la justificación se alcanza por la fe sola. Y la santificación, dicen sí, hay que creer también algo, pero no, hay que obrar. Pero eso es lejos de la realidad. Vamos a ver lo que dijo Joel Vick, un profesor, pastor reformado que ahora vive. Él dijo en su libro Prédica Reformada, dijo que el cristiano, el predicador, debe predicar a las personas que pueden vivir en santidad práctica solo mediante el ejercicio de la fe en Cristo. Uno debe predicar que solo se puede vivir en santidad por el ejercicio de la fe en Cristo. Dice, adviértales que nunca dejamos a Cristo atrás. Él no es solo la puerta, sino el camino que debemos recorrer y la vida que debemos vivir. Él no es solo la puerta para entrar a la vida cristiana. No, Él es también el camino para vivir, para recorrer. Y Él es la vida que nosotros debemos vivir. Él es la vida en que nosotros vivimos. Estamos tan interrelacionados con Él, hermanos. También aquí dijo el Joel Vick, y ahora va a citar a otro, Walter Marshall, Joel Vick, pero al comienzo dice Joel Vick, muchos cristianos pueden identificarse con lo que dice Walter Marshall. Muchos cristianos, ¿qué pasa con muchos cristianos? Walter Marshall dice que ellos consideran que aunque sean justificados por una justicia obrada por Cristo, deben ser santificados por una santidad obrada por ellos mismos. ¿Vieron? Ellos disocian la justificación con la santificación de la fe en Cristo, de la fe en la unión con Cristo. Y se olvidan que todo se vive por Cristo. Él es la vida, como dice que se vive por la fe, como dice Gálatas 2:20. Debemos enseñarles, dice Marshall, que el santo marco y la disposición por la cual nuestras almas son provistas y habilitadas para la práctica inmediata de la ley debe ser obtenida recibiendo de la plenitud de Cristo, como una cosa ya preparada y traída a la existencia para nosotros en Cristo y atesorada en Él. Uno debe, hermanos, vivir la vida cristiana consciente de que Cristo ya hizo todo en la cruz. Ya está. Nosotros debemos recibir de Él, de la plenitud de lo que es Cristo,
¿Cómo vamos a rechazar a Cristo si Él es todo? Es como que si estás muerto de sed y te dan ahí un tremendo tanque de agua en el desierto y vos digas, no, yo creo que puedo vivir sin agua. No. Y uno tiene que tomar de esa plenitud como para la vida santa como algo que Cristo ya preparó, ya consumó en la cruz toda la energía, las riquezas. Acuérdense que Él se hizo pobre para enriquecernos en la cruz. Él nos transmitió toda la posibilidad de vivir su vida. Y traída a la existencia para nosotros en Cristo, todas esas provisiones, para poder vivir por medio de Él. Esa es la cuestión, hermanos. Esa es la cuestión. Nosotros debemos de considerar vivir por la fe en Cristo. Es de ahí parte todo. No disociar con la vida en este mundo. No. Acuérdense que el apóstol Pablo, ¿cuándo fue que empezó a predicar a los demás? Cuando dice, Cristo se reveló en él. Y dice Thomas Goodwin que Pablo tuvo un conocimiento mucho más, digamos, profundo que todos, aún de los apóstoles, porque cuando fue ahí, luego de unos, no sé si unos años, nada nuevo le enseñaron los apóstoles, a pesar que los apóstoles tuvieron años y años y años más antes. Pero él tuvo una revelación tan profunda que en el momento ya fue a predicar lo que había entendido. Pero hermanos, nosotros debemos intentar ser como Pablo y también seguir lo que él dijo, vivir por la fe en Cristo. Aquí en esta vida, hermanos. Bueno, espero que esto les haya servido de bendición y que puedan entender más la riqueza de Cristo para vivir la vida cristiana. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.